Bueno, buenos días a todas. ¿El por qué se fueron tan rápido con Jesús? Bueno, pregúntate qué es lo que te quiere decir el autor cuando te dice que inmediatamente dejaron todo y se fueron. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué significa que inmediatamente dejaron todo y se fueron? No, no se habla de servicio, se habla de dejarlo todo y de seguirlo en primera instancia. Entonces, ¿de qué se trata cuando, a ver, ciertamente lo estaban esperando, algunos lo rechazaron, ¿sí? Entonces, estos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. ¿De qué te está hablando? ¿De qué capacidad de esos apóstoles o de los discípulos? ¿Quién lo deja inmediatamente todo y lo sigue? ¿Ok? Entonces, si decimos que por la fe, quiere decir que aceptaron a Jesús, pero entonces ponte a pensar, ¿quién es capaz de dejarlo todo, lo que está haciendo, y de seguir y hacer otra cosa? No, a ver, piensen en ustedes, están haciendo algo que les interesa mucho, algo que es cotidiano, y de repente alguien llega, ¿sí? Y te dice, pues ven, vamos. O tú tomas la decisión de dejar todo eso que estás haciendo y haces otra cosa. ¿Qué necesitas tú para dejar todo lo que estás haciendo y hacer o dirigirte a otro lugar? ¿Qué necesitas? Ah, bueno, pues que te interese mucho. La personalidad de Jesús les interesó mucho. Luego, ok, entonces les atrajo su personalidad. Pero no han respondido a la pregunta. ¿Qué necesitas tú para moverte de donde estás? ¿Qué tipo de motivaciones necesitas? No, no, no. A ver, en una situación cotidiana estás haciendo algo que es parte de tu vida. Es tu vida, lo estás haciendo todos los días. ¿Cómo vas a romper con esa inercia? ¿Qué necesitas? Decisión, exacto. Entonces el autor te está diciendo que tuvieron mucha decisión, pero ¿cómo está sustentada esa decisión? ¿En quién? ¿Quién motiva esa decisión? Pero Jesús mismo representa qué? No, 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 esa no es la respuesta. Es decir, ¿qué necesitas para decidirte con tanta decisión a hacer algo? ¿Qué tiene que ser eso que te lleva a decidirte con tanta fuerza? Pero solo mejor no tiene un carácter de emoción, de emotividad, de inquietud, de entusiasmo y todo eso. No, pero hay muchas cosas diferentes y no todas te motivan. Hay muchas cosas diferentes que te llaman la atención, pero no por todas dejas lo que estás haciendo. No todas tomas esa decisión. ¿Por qué si tomas la decisión de dejarlo todo y de seguirlo de manera tan contundente? Bueno, ¿quién es lo que te enamora? ¿Quién es? O sea, ¿qué es lo que te enamora? No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de qué acontecimientos en la vida y qué se necesita para que tú te muevas con tanta decisión. ¿Sí me explico? O sea, entonces, ¿qué es lo que te lleva a decidirte con tanta decisión? ¿Solo una expectativa mucho mejor? ¿Cuándo ustedes han tomado una decisión que les ha cambiado la vida? ¿Qué se necesita? No, pero no estoy hablando de ustedes. ¿Qué es lo que necesita tener esa cosa que les motive tanto? A ver, primera cosa, no piensen en el texto ni en Jesús. ¿Está bien? Piensen en su vida cotidiana. ¿Está bien? Piensen en el momento, ¿sí? En la circunstancia que en el que ustedes tomaron una decisión que les llevó a cambiar todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Piensa en el momento donde tomaste una decisión que te cambió por completo. ¿Qué, qué tenía? ¿Por qué te dejaste llevar? ¿Por qué suscitó en ti? Escuchen, ¿por qué te llevó a dejarlo todo? ¿Qué significó para ti?
¿Qué nuevo sentido le dio a tu vida? ¿Qué es eso? Bueno, la razón que ustedes le quieran dar, la razón que ustedes le den eso a su vida, el motivo que tengan ustedes, el texto evangélico quiere decir que Jesús llenó todas las expectativas, fue el sentido de su vida, pudieron dejarlo todo, no pensaron si les iba a hacer falta algo, está hablando de una decisión contundente, de una decisión firme. Lo dejan todo y lo siguen. Por eso la pregunta es tú, ¿por qué dejarías todo y lo seguirías? Y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando en tu vida ordinaria. ¿Por quién tomas tus decisiones? ¿Sí? Pues por aquello que te da sentido, por aquello que te planifica, por aquello que le da razón a tu vida. Ah, pues eso es Jesús en el texto. ¿Sí se explica? Ah, ok. Por eso entonces, cuando el autor dice inmediatamente, tú dices, yo, ¿por qué podría tomar una decisión de manera inmediata y dejarlo todo? Y ya te contestas. Posiblemente puede ser por los hijos. ¿Por qué lo dejarían todo y seguirían ustedes? Entonces, cuando tú te preguntas por qué lo dejarías todo, obviamente que es un contraste. Los discípulos lo dejaron por Jesús, ¿y tú por quién lo dejas? ¿Tú por quién eres capaz de tomar ese tipo de decisiones? ¿Sí? Es muy lineal, es demasiado frío. Por ejemplo, tú quieres ver una película y te digo, pues ahí está esa película y esa película, vela a ver. Y tú dices, ah, pues sí, voy a verla. Así es como funciona. O tienes que pensar si te gusta, si no te gusta, si te llama la atención, si te llena, si quieres dejar ese tiempo para ocuparlo en la película. ¿Ya te pones a pensar en eso? El dejarlo todo por Jesús implicaba en creer. No puedes dejarlo todo si no es que estás dispuesto a empeñar tu vida, tus significados, tus sentidos. Ok, sí, pero acuérdate que el Mesías que estaban esperando no checaba con Jesús. Entonces, pues, por eso tuvieron que, pues, algo notaron en Jesús, porque Jesús no era el que estaban esperando. Ok, supongamos, sí, estás esperando a la novia, ¿no? Estás esperando a una novia y te llega una novia y te dicen, ahí está la novia, ah, pues sí, ya me voy con ella. Las cosas no funcionan así. La novia tiene que llenarte el ojo, tiene que llenarte el corazón, tiene que motivarte, tú tienes que hacer clic. Por eso es que aquella descripción es como muy simple. Lo estuvieron esperando y por eso lo siguieron. No, Jesús les llenó las expectativas de la vida, ¿sí? Ok, de eso se trata. Espérame, ahí voy. A ver, ok. La diferencia entre... Sí, ahí estoy. Ok. En el punto B que habla del contexto literario, ¿sí? El pretexto sería como el background, todo lo que está por debajo para poder escribir, pensar, sentir y describir desde el lenguaje y desde la cultura el texto, todo lo que está por debajo, ¿sí? El contexto está hablando de las personas, es decir, de la comunidad en sí, que cree. O sea, está hablando del testimonio, de los testigos, de la transmisión de la experiencia de Jesús. ¿Sí? El pretexto hace referencia, sobre todo, te digo, como al contexto de formación, al lenguaje, a la forma de pensar, la forma de la visión que tienes del mundo culturalmente. El contexto está hablando de las personas, porque no somos individuales o no creemos de manera individual, necesitamos de una comunidad, ¿sí? Entonces el contexto está hablando de aquellos donde se nutre tu experiencia de fe, no solo la mía,
sino la del otro y la del otro. Una comunidad que cree, comunidad de personas que escucharon a Jesús y pudieron escucharle y transmitir una experiencia. Así que el pretexto es el background personal para poder escribir y transmitir el acontecimiento de manera literario. ¿Sí me explico? Y el contexto, pues la experiencia de fe que tienes con otros individuos. Así que podríamos decir que el contexto tiene que ver con las personas, con la comunidad. ¿Sí respondí? Ok. ¿Otra duda? Muy bien, vamos a hacerlo entonces. El ejercicio número 2. En el número 1, la palabra por ser divina es... Y a ver, explíquenme una cosa. Si fue un texto que no se escribió para nosotros, ¿no? No se escribió para mexicanos del siglo XXI, sino ni para católicos, ¿no? Se escribió para una comunidad, un entorno judío, pagano, del primer siglo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es una palabra también para nosotros, que es viva y que dura por generaciones? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, pero además, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué es viva y por qué es actual si se escribió para personajes que vivieron hace 2 y 3,000 años? Ok, porque es para nosotros. ¿Y porque el género humano sigue siendo el mismo o no? Ah, pues ahí está la razón. La palabra por ser humana es la letra E. Histórica y concreta, condicionada a la época. ¿Sí? ¿Sí es cierto eso? Ok, y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer sabiendo que está condicionada a su época? ¿Adecuar quién a quién? ¿Adecuar la palabra a quién o desde dónde o para quién? Pero primero, antes de adecuarla a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para poder adecuarla, ¿qué tienes que hacer primero? Comprenderla. ¿Y qué es lo que vas a hacer para comprenderla? Regresarte al contexto. Estudiarla primero, ¿qué significa? Sí, exacto. Todo lo que dijeron antes de leerla, discernirla, pensarla, puede ser parte de la actualización. Y eso es interpretación. Antes de poder actualizar, tenemos que contextualizar. Y para contextualizarnos tenemos que ir al pasado. Y el pasado se llama pretexto, sí, exégesis. Se llama pretexto y se llama contexto. ¿Estamos? Ok. Para la correcta interpretación de la palabra de Dios se requiere, ok, ahí está la respuesta. Un análisis exegético y hermenéutico. Ya no hay dudas entre la exégesis y la hermenéutica. ¿Está claro para todas y para todos, Nacho? Exacto, sí. También podría ser eso. Eso es la parte del método. Sí. La, la A y la I también podría ser. ¿En qué consiste el contexto? En la comunidad de fe en que se interpreta la palabra de Dios. Miren, el texto más representativo, creo yo, así que me viene a la mente sobre este tema, es precisamente sobre ¿quién de los discípulos tuvo que meter los dedos en dónde? ¿Más? Ok, bueno, la idea es esta, ¿sí? En el primer momento, cuando se aparece Jesús a los discípulos, ¿sí? No estaba Tomás. Ajá, no estaba. En el segundo momento, ya está Tomás. Eso quiere decir que Tomás no puede creer por sí solo, ¿sí? Necesita de la comunidad. Pero además hay un dato muy significativo de lo que significa la comunidad de fe. La comunidad de fe son las personas que participan
de la Pascua de Jesús a manera de testimonio, ¿sí? Así que por eso, el hecho de meter sus dedos en el costado no es una prueba física, es sobre todo el hecho de participar de la pasión de Jesús, ¿sí? Así que cree, ¿sí? ¿Quieres creer? Ven y participa de mi muerte y de mi resurrección. Pero eso significa también tu propia pasión. ¿Se dan cuenta? Así que no solo se trata de una evidencia física, porque el que está ahí, ¿sí? No es la imagen de un Jesús glorificado, es la imagen de un Jesús en cadáver. Los textos cuando hablan de un Jesús glorificado, ¿sí? Pues dicen que está revestido de blanco o que está a la derecha del Padre. ¿Sí me explico? Así que el contexto, la comunidad de fe, son las personas que de manera comunitaria experimentan la muerte y la resurrección, la entrega y el servicio o la donación de la propia vida, y son testigos de lo que implica entregar la vida como Jesús. Y eso es ser testigo, ¿se dan cuenta? Así que no solo es una prueba física. Meter el dedo es participa de mi entrega, participa del cumplimiento de participa de mi obediencia, participa de que yo cumplo la voluntad del Padre, participa de que yo entrego la vida. Ese es el contexto. Las personas que creen, habiendo experimentado su propia muerte y resurrección desde Jesús, su propia Pascua. No es nada sencillo, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿en qué consiste el pretexto? Exacto. Las imágenes de la resurrección son otras. Un Cristo glorificado, un Cristo a la derecha del Padre. La representación es el signo de alguien que entregó la vida. O sea, la participación junto con Jesús no primero es de su gloria. Para aquella gloria primero tiene que haber entrega, tiene que haber donación, tiene que haber muerte. A ver, voy a cambiar este. Ok. Antes de decir que si es un Jesús muerto, primero voy a decir que es la imagen de Jesús no glorificado, sino crucificado. Esto está mejor, ¿sí? Pero no es la imagen gloriosa, es la imagen del crucificado, ¿sí? Ahora, es un texto pospascual. Entonces, puede ser que sea este texto una enseñanza, ¿sí? No solo de manera literal, porque está basando su experiencia, para decir que para poder formar parte de los discípulos y de la comunidad cristiana, se necesita de la participación de la cruz. Claro, a ver, pero eso es de manera literal, o sea, fundamentalista. Hay que trascender el texto, ¿sí? Algunos le dicen, hemos visto al maestro. Pues sí, ellos lo han visto. Pero ¿cómo? Entonces viene la personalidad de Tomás, que es la personalidad de muchos de nosotros. ¿Cómo vamos a creer en ese Jesús? La enseñanza del texto es que solo vamos a poder creer en Jesús, y óiganlo bien, algunos solo pueden creer en Jesús si somos capaces de participar del misterio pascual. Esto es algo muy importante que la mayoría no lo tomamos en cuenta porque creemos que creer en Jesús es devoción. Creer en Jesús no es devoción según el texto. Creer en Jesús, solo puede pasar si tenemos un acontecimiento pascual en nuestra vida. Los demás podían haberlo escuchado y decir que era un buen profeta y que decía palabras interesantes.
y decir que era una personalidad digna de devoción y de escucha. Pero no basta nada de eso. Las personas que creen en Jesús participan de su entrega, de su pasión, participan de la pasión de Jesús. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que quiere decir el texto. Sí, pues yo creo que sí, porque tú puedes hablar con Dios y puedes hablar desde ti, desde tus necesidades, desde tus inconformidades, desde tu pesar o desde tus esperanzas, desde lo que esperas de la vida y le pides que esté presente y que tararí tarará. Pero creer en Jesús, creer en Dios, te coloca en una postura muy distinta, ¿sí? Creer en Jesús entonces es, pues, todo lo que nos enseña Jesús. Creer es decir, bueno, está bien, Señor, pues, ¿y qué voy a hacer con esto que tengo ahora? ¿No? Pues vivirla con esperanza o con servicio, o con entrega o con amabilidad o afabilidad, no sé, todo ese tipo de virtudes que se desprenden de la personalidad de Jesús. Entonces yo puedo hablar de Jesús y decirle, ¿y por qué no estás presente? Oye, ¿qué te pasó? Tanto que te pedí, tanto que te rogué, ¿no? Oyes, ¿por qué no ayudas a fulanito y a fulanita? Pero una persona que cree en Jesús dice, ¿y yo qué voy a hacer por fulanito? ¿Qué voy a hacer por fulanita? ¿Qué voy a hacer con esa persona que está anciana? ¿Qué voy a hacer con esa persona que no tiene que comer? ¿Qué voy a hacer con esta persona que sufre? Entonces, el creer significa compromiso, significa capacidad para poder empeñar la propia vida, tocar el costado, las llagas de Jesús. ¿Sí me explico? Por eso es que la mayoría de nosotros podemos tener solo una actitud devocional. Señor, mueve aquí, Señor, mueve allá, Señor, ¿qué pasó acá? Señor, te estás tardando. Y sin embargo, creer en Jesús significa, bueno, Señor, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo aprendo a vivir? Y entonces Jesús nos va a decir, pues, ¿sabes qué? ¿No? Confianza en el Padre, docilidad al Padre, esperanza en el Padre y ese tipo de respuestas que ya sabemos, ¿no? Quien dialoga con Jesús regularmente está esperando que Dios haga algo. Quien cree en Dios sabe que Él es el responsable también de sus hermanos. Por eso no es fácil decir que la comunidad de fe, ¿sí?, se trata de personas que son capaces de vivir el misterio pascual, o sea, que son capaces de donar su vida, de entregarla, del servicio, en sentido generoso y gratuito o incondicional, porque a veces hasta en el servicio nos estamos buscando a nosotros mismos. Ya lo decía Ignacio Larrañaga, ustedes lo conocen muy bien. Hay gente en la iglesia que tiene intenciones bastardas, porque lo único que hace es buscarse a sí misma. Y sirve y es generosa, pero solo para llenarse el ojo a sí misma. ¿Se dan cuenta? El misterio pascual está hablando de condonación de la vida, de capacidad para servir. Eso es creer en Jesús. Sí, no se trata de teoría, no se trata de que ya vimos a Jesús, ya lo escuchamos, no. Se trata de que puedas participar junto con Él, ¿no? Por eso Tomás en la primera ocasión no estaba. Y los demás, que se supone que participan de Jesús, dicen, pues lo hemos visto, ¿no? ¿Y tú cómo vas a creer en Él? ¿Cómo lo vas a experimentar? Pues yo necesito participar de su Pascua. Esa es la enseñanza. No es una cuestión intelectual. Como dicen, es ahí donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Cuando uno tiene que dar el tiempo, cuando uno tiene que dar el esfuerzo, como diría San Vicente de Paúl, cuando tienes que amar con el sudor de tu frente y el esfuerzo de tus brazos, entonces dices, ay, no, pues no tengo tiempo, ¿sí?
Es como aquello de los huevos con jamón, ¿no? O de los huevos con chorizo, ¿ya se lo saben? Pues de quién es el que comparte y quién es el que se involucra entre la gallina y el puerco, ¿no? ¿Quién es el que comparte y quién es el que se involucra en los huevos con chorizo o huevos con jamón? Bueno, pues entonces se trata de ser cochinitos, no solo compartir, sino involucrarse, porque eso es parte de la vida. La gallina da un huevo y está feliz y ya no pasa nada, ¿sí? Esa es la enseñanza. Gracias a ti, Maribel. Bueno, voy a aprovechar para decirles que eso es el contexto. ¿Estamos? Ok. Pasamos al siguiente. ¿En qué consiste el pretexto? Exacto. Entonces yo hace rato hablaba así como se trata de la historia, ¿sí? Del background, decía yo, ¿no? ¿Se entiende eso? Ok. El número 6. ¿La qué? La intención del autor y las palabras con las que él se expresa. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en este campo, de no confundirlo con fundamentalismo. ¿Está claro? Acuérdense de un principio muy importante. Sí, Leti. Lo voy a explicar. Hay un principio muy importante que no se nos puede pasar, que consiste en la verdad en la Biblia, concepto de verdad en la Biblia, ¿sí? Y la verdad en la Biblia significa lo que el autor te quiere decir, lo que el autor te quiere decir, y no cómo está escrito, y no cómo está escrito, ¿sí? Porque efectivamente volvemos al primer tema de hace un momento, a la referencia, y lo dejaron todo, y lo siguieron, ¿sí? Y tú te preguntas, pero ¿cómo lo dejaron todo? ¿Y qué fue lo que dejaron? Pues todo. Pero, y dejaron su casa, y dejaron a la esposa o a los hijos. ¿Qué fue lo que dejaron? No, eso es de manera literal. Eso es de manera fundamental, ¿sí? Eso es fundamentalismo. ¿Qué te quiere decir el texto? Pues que fueron decididos, ¿sí? Que lo dejaron todo, sí, todo. ¿Y qué es todo? Pues todo es nada, pero lo dejaron. O sea, que tuvieron la capacidad de tomar otro rumbo. Ah, ok, bueno. O si algo te es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Te lo vas a cortar? Ese es el sentido fundamentalista. ¿Lo vas a cortar? No, no lo vas a cortar. Pero ¿qué significa con que cortes aquello que es situación de pecado? Pues ser contundente en el rechazo al pecado, por ejemplo, ¿sí? O no dar ocasiones de pecado. O decir no al pecado, porque hablamos de que el pecado, una de sus características es que se consiente, se piensa, ¿sí? ¿Sí me explicó? Entonces, de manera fundamentalista, pues córtatelo. Ajá. Córtate el ojo, el brazo, la pierna. No, pues no es eso. ¿Qué significa con cortar? Pues sé decidido. Ajá. Ah, bueno, ese es el sentido literal. Sé decidido. Eso es lo que el autor quiere decir. Nosotros tenemos frases de ese tipo que no las entendemos de manera fundamental. Por ejemplo, a ver, échense ese trompo a la uña, ¿no? O a la uña.
Ya saben qué significa, ¿no? De manera fundamentalista, no van a sacar su trompo y van a estar ensayando a ver cómo les cae la uña. Ya saben que consiste en un reto, ¿no? Eso es de manera literal, pero obviamente esto está disfrazado desde el lenguaje, incluso desde los géneros literarios, ¿no? O agarra el toro por los cuernos. Pues no vas a ir a agarrar un toro por los cuernos. Significa, eso es fundamentalismo. Significa pues que hagas frente a todas las situaciones. Ese es el mensaje literal, el mensaje literario, ¿no? O hay otra, ¿no? Donde lloran, ahí está el muerto. Pues no quiere decir precisamente eso, ¿se dan cuenta? Entonces en la Biblia también hay que aprender a entender lo que se nos quiere, cómo se nos dice, o sea, no cómo está escrito, sino lo que el autor nos quiere decir. Somos muy dados a querer entender en la Biblia y el contexto desde una manera muy fundamentalista, porque así lo dice, ¿no? En todo. Y a veces no. Hay que echar a andar la imaginación. ¿Sí respondí? ¿Está claro? Habrá unos textos que son muy difíciles. Por ejemplo, les pongo el caso sobre la multiplicación de los panes, ¿no? Multiplicación de los panes. ¿Qué querrá decirnos el autor de manera literaria, ¿no? Pues todo es un lenguaje todo simbólico. Hasta el final sobraron, ¿qué? ¿Cuántas canastas? 7, ¿no? ¿O cuántos pescados según el texto? Entre Marcos y Lucas. ¿Mande? Ok, entonces, si nos vamos por el fundamentalismo, vamos a decir, están equivocados. Uno nos dice que 12 y el otro 7, pero de manera literal los dos nos están diciendo algo muy similar. El número 12 que es para todos, universalidad, y el número 7 que significa plenitud. Entonces los dos concuerdan en decirnos que lo que Dios da basta y sobra para todos, y lo que se da bien, en plenitud. ¿Se dan cuenta? O algunos más difíciles, por ejemplo, el de San Juan en las bodas de Caná, ¿no? Sobre el agua que se convierte en vino. Bueno, pues uno se pregunta sobre cuál es la eficacia de que el agua se haya convertido en vino o para qué, ¿no? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Claro, pero entonces, fíjense bien, así de manera, así un poco rapidita. Se dice que hay 6 vasijas de 100 litros de cada una de ellas hechas de piedra, ¿sí? Quien está escuchando ese texto no está escuchando de manera fundamentalista, está entendiendo que la ley, que es pesada, como de 100 litros, es de piedra porque es inamovible, ¿sí? Y que sirve solo para la purificación, ajá, la ley. Pero la séptima vasija no es la ley ni es tan pesada, sino que es Jesucristo y que no solo es la purificación de la vida, sino que es para vivirla con gozo, es el vino. Así que no se trata del mero hecho o del hecho simplón de convertir agua en vino, no, es Jesús es el vino y no es el agua. Jesús es el vino de la vida. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues para eso se requiere de hacer lecturas contextuadas, ayudadas del pretexto. Y todo esto es hacer exégesis. Vamos a decirlo claramente. Es una parábola para decirnos que Jesús es el vino. Y sí, es el entorno de una fiesta y de una boda, porque
Las representaciones de la vida futura están en torno al banquete, al gozo, a la vida. Sí, ok. No es fundamentalistamente, sí, no es fundamental así, ¿no? Es literal, pero no una lectura fundamentalista. Ok, bueno, una parábola, pues, es un género literario que si ustedes quieren, habla de una experiencia, ¿sí? Fundamentalmente, una experiencia de vida. Pero esa experiencia fundamental de vida te incluye a ti. Y lo primero que hace una parábola es espejearte a ti sobre la capacidad que tienes para vivir el don propuesto, ¿sí? Así que la parábola en este caso está hablando sobre la aceptación y la experiencia de Jesús. La experiencia del agua, o sea, el agua como tal, según el relato, pues está contenida en 6 vasijas de 100 litros cada una de ellas, pero además están hechas de piedra. Cuando lees todo esto de manera simbólica, sabes que además esas vasijas, porque así lo expresa el texto, están hechas para la purificación de los pecados. Esta mentalidad es totalmente judía, ¿sí? Pero entonces tenemos detalles. El número 6 significa imperfección. Y cuando se nos dice que el agua es para la purificación de los pecados, estamos hablando de un rito de purificación. Pero el rito de purificación, desde el sacrificio judío, es imperfecto. Porque el sacrificio que viene a enseñarnos Jesús es sobre todo el de la entrega de la vida, el acontecimiento pascual. Esto me explico bien porque es un dato teológico muy importante. ¿Sí todos lo entienden? La enseñanza fundamental de Jesús, ajá, es que la vida consiste en una donación y solo a través de la donación experimentamos la gracia, ¿sí? Hay unos ritos imperfectos, como los ritos judíos que hacen, ofrecen oblaciones, ofrecen animales, pero no se trata de ofrecer animales, ni pajaritos, ni codornices, ¿sí? Se trata de ofrecer la propia vida. Desde este sentido, ajá, y tampoco solo es la purificación de los pecados, sino que la entrega de la vida trae como consecuencia la experiencia de la vida futura, la del reino, la del banquete, la del gozo. ¿Sí se ven las distinciones? Así que el agua para purificar los pecados es una manera imperfecta de relacionarse con Dios, porque además la ley es pesada, como de 100 litros. A ver, traten de mover una cubeta de 100 litros. Y además la ley es inamovible, como las piedras, como la piedra, ¿sí? Por eso, la enseñanza es que Jesús vino a convertirnos el agua, vino a decirnos que los rituales, las purificaciones, ajá, no son tan perfectas como el hecho de entregar la vida. Jesús convierte el agua en vino para decirnos que Él es el vino, la alegría de la vida, y que la alegría de la vida está
en cada uno de nosotros cuando se aprende a compartir y a experimentar la Pascua de Jesús. Ok, sí, más o menos. O sea, lo imperfecto de relacionarse con Dios desde el sacrificio es el agua, solo para la purificación de tus pecados. Es una imagen demasiado moralista, ¿sí? Pecas, tienes que pedir perdón y eres perdonado. El vino significa más que el perdón, significa la restitución, la condición de ser hijos, la condición de vivir en la gloria del Padre, compartir el banquete. ¿Sí se explica? Bueno, pues ahí está. ¿Existe el milagro? Sí. Lo que hace Jesús es colocarse como el vino, ponerse como el vino, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el mejor? Bueno, en realidad, en San Juan, ¿cuál es el milagro? La presencia de Jesús. Yo soy el vino, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz. ¿Se dan cuenta? El milagro es Jesús mismo, no es una cosa externa. Es Jesús mismo. Yo soy el camino. A través de mí tienen la gloria. ¿Sí? Yo soy la verdad. A través de mí viven en la libertad. ¿Sí? Yo soy la luz. A través de mí viven iluminados. A través de mí. El milagro es Él. No es una cosa externa. Yo soy el pan. Y no es porque haya un bolillo o una telera. No, es Él. Y alimentarse de Él no es comérselo. Es alimentarse de Él, de su espíritu, de lo que Él dice, de su palabra, de sus enseñanzas, de sus sentimientos. Hay que comérselo a Él, pero no hablamos físicamente, ni siquiera en la comunión. Estamos hablando, ¿sí?, de participar. Él es el pan que se parte y se reparte. Alimentarnos de ese pan significa partirse y repartirse para todos. Eso es participar del misterio pascual. Ok, voy a aprovechar para decirles algo a propósito de esto. Mientras más puro es el encuentro, menos necesidad tenemos de las mediaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en la medida en la que tú tengas una relación más plena con Jesús desde la escucha, ¿sí?, menos vas a necesitar de todas las mediaciones. Hay gente que es muy dada, que mira, como necesidad, ¿verdad? No solo como obsequio, sino como necesidad. Y yo tengo, por ejemplo, una astillita del madero o de una astillita ¿de dónde? De la corona de espinas. O tengo arenita o el aceite de olivo de no sé dónde, ¿sí? O mira esta imagen del santo fulanito. ¿Ya se dieron cuenta? Mientras más puro es el encuentro, menos necesidad tenemos de mediaciones. Las mediaciones a veces son importantes para hacernos notar que se puede vivir. Esa es la imagen de los santos, pero no la imagen del santo como de manera mágica. Tengo al santito ahí, ¿no? Y le rasco o le sobo o le pongo aquí y allá. No, sino como contexto. Los santos como contexto, testimonio de vida, testimonio de entrega. ¿Se explica? Ok.
como que no entendí, no escuché muy bien esa parte. Sí, eso está bien. Eso está bien, como recuerdo de su vida, de que sí se puede, pero la mayoría de las personas religiosas utilizan las imágenes de los santos no como una enseñanza de vida, sino como un amuleto que andan cargando, van y llevan y traen porque piensan que así les va a ir bien. Y pues ya nos dimos cuenta que no. Claro, exacto. Sí, muy bien. Entonces, para interpretar el texto es necesaria la fe. Ah, pasos concretos para interpretar un texto, entonces. La I, contextualizar y actualizar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesaria la fe? Claro. Ahora, se trata de que hay que acercarse al texto desde la fe. O sea, creer en Jesús, creer en el acontecimiento, creer en la presencia de Dios, ¿sí? Bueno, y en el aspecto espacial de la narración, ¿qué se observa? Ya les había comentado que lo que está escrito en la Biblia no es paja. Todo tiene una razón de ser y se quiere transmitir o se quiere decir algo, ¿sí? Así que cuando se nos dice el lugar, cuando se dice dónde se encuentran los personajes, es una clave de lectura. ¿Sí se ve? Si está en el monte, está en el llano, está en el templo, está en el camino, está a las orillas del mar, está en el mar, todo es un dato teológico, todo eso. No solo te está describiendo dónde, sino que dónde, pues, modifica el sentido. Miren, entonces, como ya nos dimos cuenta que es muy necesario aprender y reconocer los géneros literarios, vamos a leer para la siguiente clase, ¿sí? El siguiente apartado, el número 3, se llama crítica del género. La crítica del género pertenece a un método mucho más amplio que se llama método histórico crítico, creado por los alemanes hace más de 50, como hace 50 años. Un método muy riguroso, con mucha disciplina literaria, ¿sí? Para descubrir el sentido del texto. Antes de la crítica del género existen otras dos que no vamos a analizar porque no tenemos el modo para hacerlo. La crítica textual consiste en analizar el texto en su lengua original, en griego o en hebreo. Y la crítica literaria tiene que ver si lo que está escrito, la narración, ¿sí? Es originaria de un autor o de varios. Y eso está muy complejo todavía para nosotras. Ajá. La crítica del género, eso, antes de la crítica del género está la crítica de la forma. Yo voy a explicar las dos en un mismo paso, ¿sí? Crítica de la forma, la estructura del texto y la crítica del género. Después está crítica de la tradición
luego de la redacción y luego de la composición. Todo esto lo vamos a ver. Es parte del mismo método histórico crítico que se le denomina con una palabrita interesante. Ahí les va. Es un método diacrónico. Diacrónico. ¿Qué significa eso? Tiene esta palabra griega dos palabras, sí, dos raíces. Crónico, que viene de cronos, de tiempo, ¿sí? Y día, que significa a través de. Así que los métodos diacrónicos hacen referencia a un análisis que se hace a través del tiempo. ¿Por qué a través del tiempo? Bueno, porque se estudia bajo la óptica de la historia, pero no solo de la historia como acontecimiento, sino de los cambios que el texto ha tenido. Es hay algo ahí un poquito, bueno, es muy importante que lo sepan. El texto, como lo tienen ustedes en sus Biblias, es el resultado final de una serie de comparaciones entre muchas copias del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y eso se hace a través de un estudio de cuál es la mejor opción para tener el texto así como ustedes lo tienen. Porque hubieron algunas modificaciones, algunos errores que tuvieron que ver con los copistas. ¿Quiénes son los copistas? Los que copian. Estamos hablando de los monjes, por ejemplo, de la Edad Media Baja hasta el siglo pues 7 u 8 más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense el escenario de un monje medio loco, a media luz, con un texto bíblico, ¿sí? Está copiando, está ¿cómo se dice? Transliterando, ¿sí? En un reglón termina con la palabra Jesús, ¿sí? Se voltea, se distrae tantito, voltea la mirada al texto y sigue donde se quedó con la palabra Jesús, pero dos renglones abajo. ¿Qué perdió? Pues todos dos renglones intermedios, ¿se dan cuenta? Bueno, eso era algo muy usual. Entonces, pues la crítica literaria, ¿sí? Hace análisis de muchas comparaciones para ver cuál es el texto más original, más completo. Sí. ¿La qué, perdón? ¿La qué? Fíjate que después de los descubrimientos del Qumran, ¿sí? Se descubrieron papiros completos. Ajá. Porque antes, imagínate que tenían solo como cachitos. Y entonces los estudiosos trataron de armonizar el texto porque tenían solamente como algunos pedazos. Ajá. Cuando descubren Qumran y descubren un texto completo, o de repente pueden comparar una parte completa con una que ellos habían armonizado, se dieron cuenta que tenían que hacer cambios. Así que todas las Biblias, a partir del año 2000, donde fue que se acabaron de analizar, de curar los papiros de Qumran, ¿sí? A partir del año 2000, las Biblias tienen modificaciones en los textos, pero ustedes no lo notan.
pero ya fueron cambiados. Por eso es que, bueno, no pasa nada, estamos hablando del texto original o uno de los textos. Si hay un texto que está completo y tiene orden y lógica, ¿qué fue lo que dijeron? Pues este es el verdadero. Nosotros teníamos copia y estaban imperfectos, estaban incompletos y nosotros los armonizamos. Así que si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Job o de una Biblia del año 2000 a una después del año 2000, se van a dar cuenta que incluso capítulos completos cambiaron de lugar. Bueno, hay que ver sus ediciones. Es decir, hay unas ediciones de la Biblia del Peregrino de Shekel del antes del 2000, pero me imagino que las que tienen fueron después del 2000, claro. Si es una versión reciente. Hay algunas de ustedes que traen Biblias viejitas. Si dicen edición del año 1900 no sé qué, ya tírenla. Claro, regularmente no van a cambiar porque cambiaron en pocas cosas. Pero sí es mejor tener, ¿saben por qué? Porque las explicaciones de tipo contextual, de tipo literario, de tipo histórico, van a cambiar ahora que tenemos nueva información. Entonces la explicación que tienen a la nota de pie de página en sus Biblias no va a ser la misma. Bueno, ¿estamos entonces? Muy bien, entonces ya saben ustedes la necesidad que tenemos de estudiar sobre los géneros literarios. Así que les pido de favor, lean el capítulo número 3. Denle una revisada a todo. Yo voy a ir explicando poco a poco, casi como en contexto histórico y bíblico, algunos de estos géneros por los cuales, cómo surgieron. Y sí, ¿cómo surgieron? Porque todos los géneros literarios tienen un por qué surgieron y un por qué se expresan de esa manera. Eso es lo que yo voy a explicar, ¿sí?